40 minutos pasan de las 4 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Charlamos ahora con José María Tripper, periodista económico, que ya me acompaña. Muy buenas tardes. Buenas tardes, aquí de Martes Santo. De Martes Santo. Y al otro lado del teléfono, Isabel Jiménez, directora de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Isabel, muy buenas tardes. ¿Qué tal por allí, por Valencia? ¿Cómo va la cosa? Pues muy bien, Gemma, preparando la Semana Santa. También preparando esa Semana Santa, este Martes Santo. Espera, que estoy indicándole a José María que no te escucha demasiado. ¿Dónde se pone el volumen? Es que estás cogiendo aquellos otros cascos. Las cosas del directo son aquellos con los que te regulas. Bueno, no sé por dónde queréis empezar porque... Pues si nos vamos a lo que está pasando en Irán, no sabemos si esto se va a acabar en 2-3 semanas, si esto se va a alargar más, según el presidente estadounidense a través de sus distintas o intervenciones en cadenas de televisión o a través de las redes sociales. Parece que se avecina un final rápido y que pueden enseguida cantar victoria. Pero antes de entrar en las tensiones geopolíticas, en cómo se están dejando notar ya en la inflación, hemos visto la de España, ayer también la de Alemania, hoy la de la zona euro, y el culpable es el alza de los combustibles y cómo muchos economistas intentan diferenciar que no estamos como en 2022, que no es el mismo efecto que cuando la invasión rusa a Ucrania, pero sí que quería una primera valoración vuestra de los cambios que ha tenido que hacer el presidente del Gobierno en su ejecutivo por la salida de María Jesús Montero para acudir a las elecciones andaluzas. Isabel, es verdad que parecía cantado que Carlos Cuerpo asumiera la vicepresidencia primera, pero ¿qué te ha parecido el nombramiento de Arcadi España como ministro de Hacienda? Hombre, pues para la Comunidad Valenciana es una buena noticia. Es valenciano de Carcagente, discípulo de Vicente Soler, conseller de Economía y Hacienda y catedrático de la Universidad de Valencia, y una persona que conoce pues los problemas de financiación autonómica que sufre la Comunidad Valenciana y que, bueno, pues en su hoja de ruta espero que la reforma del sistema de financiación autonómica tenga en cuenta las necesidades y las carencias que tiene ahora mismo y sobre todo los agravios comparativos que tiene Comunidad Valenciana con respecto a otras comunidades autónomas. José María. A ver, preguntabas por Arcadi, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, yo creo que el nombramiento de Arcadi está destinado sobre todo a intentar cumplir los compromisos con los nacionalistas catalanes, con Junts y con Esquerra Republicana, ¿no? Compromisos de el aumento de la recaudación y de la financiación a Cataluña por un lado, y por otro lado pues esa práctica de independencia fiscal que persiguen los catalanes. Significativo, bueno, los catalanes y también con el gobierno vasco, que son los que fundamentalmente están sosteniendo a Pedro Sánchez, ¿no? Un dato significativo es que el primer acto que hizo Arcadi España como ministro de Hacienda fue reunirse inmediatamente con la consejera de Hacienda del gobierno vasco. Yo creo que van por ahí los tíos, ¿no? Y además yo no dudo de su capacidad porque es un tecnócrata igual que Carlos Cuerpo. Uh-huh. Y luego además es un hombre que tiene un buen currículum académico, pero tiene para mí un borrón, y es que fue el número 2 de Ximo Puig en el gobierno de la Generalitat Valenciana. Ya vimos cómo dejó la Generalitat Valenciana el gobierno de Ximo Puig, ¿no? Pues bastante mal. Estás hablando, Isabel es valenciana, estás hablando con una valenciana que está al otro lado. Sí, lo sé, me imagino que ella tendrá más conocimiento que yo, que desde aquí, pero por lo que hemos visto y hemos leído desde aquí, me da la impresión de que no fue muy nada brillante la gestión económica de Ximo Puig. A ver, Isabel, ¿qué opinas? Bueno, lo cierto es que es un tecnócrata y las finanzas valencianas estamos pasando por unos años muy complicados, tanto en el gobierno anterior como en el actual. No tenemos capacidad de emitir deuda autonómica, como sabéis,
Y bueno, pues durante varios años hemos dependido del FLA, que es el sistema automático de cesión de capital de unas comunidades autónomas a otras, y luego el problema es este sistema asimétrico en el que hay comunidades autónomas con privilegios, ¿no? Y bueno, ya no hablemos de perdonar deuda y tal, que podríamos aquí prolongarnos más en esas asimetrías o desequilibrios. Nombramientos, quizás el que sorprendió un poquito más fue el de Arcadia España. El de Carlos Cuerpo, pues más o menos estaba casi descontado que asumiría la vicepresidencia primera del Gobierno. Pero ahora la pregunta que os hago a los dos: ¿acabaremos echando de menos a María Jesús Montero como ministra de Hacienda, José María? A lo mejor la acabamos echando de menos por las astracanadas que decía, o las intervenciones, no por su gestión. Bueno, yo creo que uno de los grandes déficits que va a tener Arcadia España es que heredar la gestión de María Jesús Montero, que ha sido bastante, ha sido la autora de la política fiscal más dura que ha tenido este país, ¿no? Una política fiscal totalmente confiscatoria. Y de Carlos Cuerpo, pues vamos a ver, yo creo que Carlos Cuerpo era el único candidato posible. A mí me da la impresión de que Pedro Sánchez ahora quiere utilizar la economía o dedicarse a la economía para intentar sobrevivir hasta el año 2027 en la Moncloa, y el único candidato que podía dar credibilidad a una política económica, credibilidad en los mercados, credibilidad en las empresas y credibilidad en la Unión Europea era Carlos Cuerpo. Carlos Cuerpo, que repetimos, es un tecnócrata, no tiene carnet del Partido Socialista y que, de momento se ha mostrado como una persona de un perfil dialogante y moderado, lejos de las estridencias que presiden al resto de miembros del gobierno de este partido. Yo la duda que tengo es que, todos hemos visto que aquí el que manda y en el gobierno y sin ningún tipo de oposición, porque no la permite, es Pedro Sánchez, y si le va a dejar actuar a Carlos Cuerpo. Yo lo dudo mucho. Tenemos precedentes de personas como el ministro del Interior, el señor Marlaska, o la ministra de Defensa, Margarita Robles, que han arrastrado su currículum personal y profesional para ponerse a los pies del... Pues si me permites, como le calificaba a Oscar Puente, ¿no?, del puto amo. Isabel, echaremos de menos a María Jesús Montero. ¿Qué te ha parecido su gestión? Hombre, yo creo que ha sido, efectivamente, pues han conseguido récord de recaudación y arreglar los números en España a costa de un récord de confiscación y de incluso en algunos casos de duplicar partidas, como por ejemplo pues el impuesto del patrimonio, que sabéis que al final estás grabando ingresos que ya habías grabado previamente, ¿no? Uh-huh. y que no tiene ningún sentido, ¿no? En cualquier caso, sí que es verdad que Carlos Cuerpo yo creo que está preparando su siguiente etapa internacional fuera de España, y entonces está preparando pues su validación para a lo mejor una carrera en el futuro en el Banco Central Europeo, porque es una persona pues con un currículum que está preparando y que efectivamente pues puede validar. Uh-huh. Le deseamos toda la suerte a María Jesús Montero en esa nueva etapa. Es cierto que escuchabas a Pedro Sánchez refiriéndose a ella, a su labor como vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, y en su opinión pues decía que era de las mejores que habían pasado por el ministerio, pero pues opiniones hay muchísimas, y sí que es cierto que ha conseguido ese récord de recaudación con esas subidas de impuestos, y también es verdad que lo que ha conseguido, y hemos conocido los datos, José María, es que el déficit público se haya colocado por debajo del 2,5% que pide Bruselas. Otra cosa ya será este año o el año que viene, pero por lo menos 2025 cerramos en el 2,2%. Y no nos tienen que sacar los colores. Sí, vamos a ver, si miramos el dato, la superficie es un buen dato, no se puede negar. El mejor dato desde la crisis financiera de 2008, me parece que es el mejor dato de déficit público, y cumpliendo con la Unión Europea. Ahora bien, si empezamos a escarbar, vemos que realmente detrás del dato lo que tenemos es un edificio con los pies de barro.
Vamos a ver, reducción del déficit está influido en primer lugar por lo que acabamos de comentar, es el récord de financiación, récord de recaudación impositiva. Récord de recaudación impositiva que lo que está haciendo es empobrecer a las clases medias y a las clases trabajadoras de este país, con lo cual ya se está empezando a notar en el consumo que ya está empezando a flojear. Y luego más con el problema gordo que tenemos ahora con la subida de precios y la inflación. Este récord de recaudación va acompañado además de un déficit importante de inversiones en infraestructuras. No se está invirtiendo. Yo recuerdo los últimos datos de SOPAN cifraban en 150.000 millones el déficit de inversiones en ferrocarriles y en 27.000 millones el déficit de inversión en carreteras. Con lo cual, claro, no se está invirtiendo. Tenemos los puestos más altos de la historia y los peores servicios de la historia. El segundo elemento que produce esta reducción del déficit es el aumento del Producto Interior Bruto, del PIB. Pero bueno, ya venimos diciendo muchas veces que el PIB está dopado. Está dopado primero por los fondos europeos, luego por el turismo y luego tercero por el aumento de la población. Pero los fondos europeos se acaban este año. En 2016 terminamos con los fondos europeos. El turismo estamos viendo que está dando muestras de agotamiento y más que va a dar porque hoy mismo la Comisión Europea está recomendando a los ciudadanos europeos que no viajemos tanto. Eso por otra parte. Y luego el aumento de la población aumenta el número de gente trabajando, pero el empleo que se está creando es un empleo muy precario. Y vamos a ver, si miramos el dato, por ejemplo, de los datos de paro registrado en enero. Primero vemos que la contratación, los datos de contratación llevan ya más de 6 meses seguidos cayendo. Pero vemos el dato de contratación en el mes de enero, fueron más de 1,5 millones de nuevos contratos. Y sin embargo, con más de 1,5 millones de nuevos contratos, el paro subió en más de 20.000 personas. ¿Cómo se conjuga eso? ¿Qué tipo de contratos se están haciendo? Pues son los contratos que mi amigo y el jefe del gabinete del Servicio de Estudios de Uso, José Luis Fernández, llama contratos cerilla, que duran lo mismo, que se apagan cerilla, en cuanto se convencen, ¿no? Ese es el elemento. Entonces, es un crecimiento que decía que tiene los pies de barro, ¿no? Uh-huh. Isabel. Bueno, yo añadiría que además tenemos la inestabilidad geopolítica de Irán, que esto es un factor de riesgo para facturación, para ingresos de las empresas, estabilidad del empleo. Y luego, bueno, pues el tema también que es una losa, el gasto estructural, tanto por el envejecimiento demográfico, que las cifras no son buenas, y también por la financiación en defensa, que vamos a tener que asumir en algún momento, podemos retrasar, pero no impedir. Uh-huh. La verdad es que el escenario primero geopolítico, que no sabemos lo que va a durar, que ya se están empezando a dejar notar los efectos, que los bancos centrales están pendientes de los datos para actuar o por lo menos estar preparados en caso de actuar, tanto aquí en Europa como en Estados Unidos, también en el Reino Unido. Ya no solamente el alza de los combustibles, estamos viendo inflación en España del 3,3%, en Europa hoy también del 1,9% de febrero, que ya parecía que empezábamos a sacar los tambores y a cantar victoria sobre esa inflación que nos ha traído por la calle de la amargura durante los últimos años. Ahora repunta al 2,5%. Quizás solo sea por lo que está sucediendo en Irán, pero lo que se teme es que, pues como nos sucedió en 2022, que la teníamos también delante de nosotros, no supimos verla, pensamos que era temporal, que no era estructural, y luego nos dimos de bruces con la realidad, Banco Central Europeo a subir los tipos de una forma abrupta, que nos puso todo patas arriba, y ahora parece que estábamos en el buen camino. José María. Bueno, parece que estamos de hecho, el dato de la inflación de España es casi un punto superior a la media de la Unión, 3,3 frente al 2,5%, ¿no? Casi un punto superior. Evidentemente que tiene un componente importante el tema de la subida de los combustibles, de la energía, pero en España la inflación ya llevaba tiempo lleva tiempo en que está afectando directamente a los bienes más primarios, sobre todo a la alimentación. Los precios de la alimentación llevan mucho tiempo subiendo y no solamente la alimentación, y luego, no te digo ya, la vivienda, etcétera, ¿no? Y eso se está notando
en que la gente cada vez consume menos y mucha parte del consumo se hace a base de créditos. El crédito al consumo de los bancos se está disparando, pero es gente que necesita pedir créditos pues simplemente para llegar a fin de mes y que luego pide otro crédito para pagar el primero. El anterior. O sea, que esta es la situación de este país. Y yo termino con un dato, y esto no es un dato nuevo, es de la Unión Europea. En este país ahora mismo hay más de 12 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, lo dice la Unión Europea. No. Esa es la realidad social de España. Isabel, bancos centrales europeos pendientes de los datos, pendientes sobre todo de que la inflación no se desvíe demasiado de ese objetivo, pero quizás también pendientes y preocupados por los posibles efectos de segunda vuelta, como sucedió hace 4 años. Efectivamente, porque como la inflación se incorpora a los salarios, a las pensiones, pues tenemos una segunda ronda como la copa un pino. De momento ya tenemos una situación en la que pues el ciudadano español medio, para comprarse un piso de 90 metros cuadrados, pues le piden 200.000 euros y el alquiler de habitaciones ha subido un 40% anual, con lo cual esa fracción que no se plantea ni tener una hipoteca ni alquilar una casa, el alquiler de habitaciones un 40%, es una barbaridad. Una auténtica barbaridad. Y si miramos el esfuerzo mensual con respecto a la renta disponible, pues más del 33% de la renta disponible en las viviendas se va al pago de la hipoteca, en el entorno de 800 euros, pero es que, luego tenemos que con esta revisión del Euribor se han encarecido las hipotecas y que, pues ese esfuerzo de pago de la hipoteca pues ha subido más de 25.000 euros año. Y esto, realmente, ¿a quién afecta más? Pues a la parte más humilde de la sociedad. Pues que entre pagar la hipoteca, pagar la luz y pagar el agua, pues se les va 2/3 partes de los ingresos mensuales. Y eso es una barbaridad. Y lo peor es que, porque podríamos pensar, es algo puntual, es algo que, pues ahora con todo este asunto, todo lo que está pasando en Oriente Medio, pero es algo puntual, la subida de los combustibles, la subida de la energía y ese reflejo. Pero a mí lo que decía Isabel, lo que ahora da miedo y empieza a ser preocupante es que haya esos efectos de segunda ronda que ya los hemos pasado. Sí, si estamos ¿estamos preparados para afrontar en ese supuesto, en ese escenario? Sí, yo te diría, lo de esto, que para mí sería un error que los bancos centrales europeos intenten combatir esta inflación con subidas de tipos de interés. Y digo que sería un error porque la subida de tipos normalmente es lo que se utiliza para combatir una inflación de demanda. Pero en este caso no tenemos una inflación de demanda, es una inflación de oferta. Los precios suben porque suben los precios de las materias primas y suben los precios finales y eso está haciendo retraer el consumo. Si tú a este retroceso del consumo le añades una subida de los tipos de interés, lo que puedes provocar es un estancamiento, una caída no solo del consumo, sino también de la inversión de las empresas, con lo cual derivar en una situación que es lo más grave que puede pasar, de estanflación. La famosa estanflación, ese fantasma que parece que vuelve a sobrevolar por el espacio comunitario, con precios más altos durante más tiempo y sobre todo un crecimiento que empieza a ser bastante débil. Isabel, José María, gracias a los dos por haberme acompañado este martes santo. Que disfrutéis de la Semana Santa, a ver si la próxima semana podemos hablar de que la guerra ya se ha acabado, que luego habrá que ver las condiciones, los puntos, todos los puntos de si se llega a un acuerdo, cómo queda también un poco toda la región geopolítica, cómo queda la reapertura del Estrecho de Hormuz. Pero no adelantemos acontecimientos porque no somos Donald Trump, así que esperemos a ver qué pasa. De momento, Isabel, José María, gracias y que disfrutéis de la Semana Santa. Descansad, coged fuerzas y hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte a los dos. Gracias. Igualmente, Gemma. Adiós.